Los estudios de comunicación para el desarrollo y el cambio social cuentan con más de medio siglo de existencia en el ámbito académico, desde la incorporación de modelos que buscaban el desarrollo económico y productivo del campo, la salud y la educación en América Latina, pasando por la perspectiva crítica que posibilitó la emergencia de la comunicación alternativa, la cual fortaleció los procesos comunitarios como expresión de resistencia a los modelos extranjeros, dando luego paso a la comunicación participativa e incluyente a través de la reivindicación de las minorías con el empoderamiento de los derechos civiles. Finalmente, la tendencia de la comunicación para el desarrollo se enfoca hacia el cambio social, donde se posibilita los empoderamientos de una ciudadanía que se constituye como un agente de cambio social, donde la misma sociedad construye el sentido y el futuro y la comunicación hace posible esos procesos. El investigador Yair Vega estudia y visibiliza desde esta perspectiva los procesos culturales y comunicacionales que surgen en medio del conflicto colombiano, desde las comunidades, estrategias que surgen desde la radio comunitaria, la construcción de los colectivos de comunicación, los talleres de empoderamiento en medios, entre muchos otros. Yo creo que Colombia es un país para aprender de la comunicación que hace. Y yo creo que parte del rol de las universidades es aprender de la comunicación que se hace en sus contextos. Creo que en todos los ambientes, en todos los ámbitos, Colombia ha sido innovadora y ha creado perspectivas, inclusive de los medios masivos de comunicación. Pero en el ámbito, digamos, local, yo creo que ha habido un trabajo muy importante en términos de cómo la comunicación contribuye a la construcción de lo público, de cómo la comunicación contribuye a la creación de lo colectivo, de cómo la comunicación contribuye a la creación de sujetos políticos. Y hay registros, digamos, hay registros importantes de esto. Creo que un ejemplo de esta es la Red de Radios Comunitarias del Magdalena Medio, sobre la cual hemos hecho investigación con Clemencia, con Amparo Cadavid, el colectivo de comunicación Línea 21 de Montes de María, la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, pero hay muchas otras redes de radios, procesos, por ejemplo, de festivales, como el Festival Ojo al Sancocho, el de Agua Blanca de Cali, el de la 13 de Medellín, colectivos de jóvenes como Mejoda en Cali también, como Pasolini en Medellín, como Siglo XXI en la 13. Es decir, hay mucha gente que está haciendo desde lo local, inventándose el país desde la comunicación. Entonces yo creo que hay un aporte muy importante, porque una de las cosas que encuentra que en medio de los contextos de conflicto en Colombia, los jóvenes y la población que entra a los procesos de comunicación opta porque esos conflictos se tramiten por las vías de la comunicación y no por las vías violentas. Entonces uno encuentra cómo muchos procesos de comunicación logran mantenerse de alguna manera al margen del conflicto, intentando construir un país distinto, o no al margen del conflicto, sino de la guerra, intentando construir un país distinto donde el conflicto tenga trámites distintos. Nuestro país, y en especial las regiones, se transforman en escenarios donde la diversidad de estrategias de comunicación surge como una respuesta social a la violencia, dependiendo de las características del conflicto. De esta manera, los colectivos teatrales, artísticos, audiovisuales, radiales, etc., dan una contrarrespuesta que procura deslegitimar los imaginarios sociales que estigmatizan a la sociedad, característica vital para generar un ambiente de posconflicto. Yo diría que con esto del posconflicto que uno podría retomar como cuando Néstor García Canclini dice que la posmodernidad no es una etapa superior a la modernidad, sino como un estado que problematiza lo viejo, lo nuevo y el futuro, como una manera de ver. Yo creo que en el caso del posconflicto es algo similar. El posconflicto yo creo que de alguna manera ya se está construyendo desde muchos ámbitos. Por ejemplo, estos medios locales, comunitarios que han surgido en medio del conflicto y que han construido alternativas para el trámite de los conflictos, han ido mostrando el camino. Yo creo que en este momento
Estas experiencias que intentan, por ejemplo, visibilizar ese otro que es negado, que es estigmatizado por el conflicto, que puede ser un territorio, que puede ser un grupo de personas, que puede ser un individuo, que puede ser una manera de vestir o una manera de ser, precisamente lo que apuntan es a crear escenarios donde esa diversidad pueda ser posible, donde pueda ser aceptada y reconocida y respetada la diferencia. Pasolini en Medellín, la Escuela de Belén de los Andaquíes, Montes de María Línea 2, No Me Joda, son tan solo una pequeña muestra de tantos colectivos en Colombia que se han enfocado no solo en ejercer procesos de memoria y resistencia, sino de construir imaginarios dialógicos donde se respeta el discurso del otro, pese a las circunstancias del conflicto que viven en sus comunidades, y se construyen de esta manera escenarios posibles de paz. Yo también creo que hay un trabajo y un reto, y es en la construcción de imaginarios de posconflicto o imaginarios de trámite del conflicto a través de procesos en el marco de derechos, donde se respete la vida, donde se respete al otro ser humano, donde se pueda debatir por los intereses sin tener que negar al otro. Para podernos imaginar eso tenemos que combatir todos los imaginarios que la guerra y en la violencia nos ha sembrado, en odios, en la negación del otro, en aceptar la eliminación del otro. Y pienso que ahí es muy importante cómo la comunicación puede contribuir a eso, puede contribuir a desarmar las mentes, porque el problema de lo armado no es solamente el aparato que se usa, el arma, sino que es la posibilidad que haya en tu cabeza de usar un arma para eliminar a otra persona. Yo creo que la comunicación debería llevarnos a entender que eso no es un recurso dentro del proceso, y que realmente tenemos que construir la mayor cantidad de salidas para que eso no se dé. Entonces yo creo que hay un trabajo muy importante desde la comunicación, primero de aprendizaje de las experiencias que hay en distintos contextos, y segundo de crear propuestas innovativas que nos lleven precisamente hacia una cultura distinta a la cultura de la violencia.